Bond. James Bond. Hoy, en Te lo resumo así nomás, la saga de James Bond de Pierce Brosnan. Esta es la historia de Bond, James Bond. Name's Bond. James Bond. Bond. James Bond. Bond. James Bond. Un agente secreto que usa el código 007 y que trabaja para el servicio secreto de inteligencia británico MI6. Él tiene licencia para matar. Not to break the traffic laws. Gustos muy específicos. Vodka martini. Shaken, not stirred. Mr. Bond will have a vodka martini, shaken, not stirred. Vodka martini. Shaken, not stirred. Una sensualidad irresistible para las damas. Pierce, ¡qué delicia! Y la capacidad de siempre decir frases oportunas para la situación. Filthy habit. They'll print anything these days. Next time I'll take the elevator. Saved by the bell. Además tiene un montón de habilidades casi sobrehumanas, como manejar una lancha por el asfalto, saltar de una lancha en movimiento a un globo aerostático en movimiento, surfear un tsunami con un pedazo de chapa, manejar un rato boca abajo para después darse vuelta, tirarse con una moto al vacío y subirse a un avión que se está cayendo. Y la habilidad más importante, tener la suerte de que nunca le peguen las balas. Que es todo lo contrario en la vida real. Y además James Bond tiene un montón de artilugios que van a facilitar sus misiones, tales como una pistola con rayo láser, un reloj con rayo láser, unos largavistas que sacan fotos, un estéreo que imprime esas fotos, un cinturón que sirve como soga para escaparse, un reloj que también sirve como soga para escaparse, unos anteojos con vista de rayos X, una lapicera que explota, un encendedor que también explota, una antena de celular que también es una llave, una tarjeta de crédito que también es una llave y un celular que te electrocuta. Las aventuras de James Bond Pierce Brosnan arrancan en GoldenEye, específicamente en el año 86. Él está en una misión con su compañero Ned Stark, pero como suele pasar con este actor, muere. Por suerte, James Bond logra escapar y explotar todo el lugar. 9 años después, seguimos la historia de Jean de los X-Men, una malvada mujer que tiene el poder de matarte con las piernas. Y a este tipo lo mata para robarle una identificación, para después robarse un helicóptero militar, para después ir a una base militar rusa, matar a todos y robarse un software que controla unos satélites capaz de lanzar pulsos electromagnéticos. Y la cosa es que se lo roba. Esos para mí son ladrones. La jefa del MI6, la gran Judi Dench, y su asistente le explican a James Bond lo que está pasando. Suspected 7i might be the ground station for a secret space-based weapons program called GoldenEye. Por eso se llamaba así. Cuestión que James Bond, se embarca en la misión pero se cruza con Jean Grey que lo quiere matar con su técnica de apretarlo con las piernas, en vez de pegarle un tiro en la cabeza que sería más fácil, más seguro y más rápido. Por eso James Bond la derrota y después se cruza con la persona que está detrás de todo este asunto, que es nada más ni nada menos ni nada más que... Alec? Back from the dead. ¿Qué? Sí, Ned Stark, que no está muerto, todo lo contrario, está vivo. Y en vez de matar a James Bond de un tiro en la cabeza, que sería más fácil, más seguro y más rápido, lo mete en un helicóptero que tira 2 misiles teledirigidos al mismísimo helicóptero. Obviamente, James Bond sobrevive. Y no está solo, está con esta piba que se llama Natalia, que es una sobreviviente de la masacre que hizo Jean Grey en la base rusa. James Bond y Natalia se van juntos, pero después la secuestran a ella. Y James Bond persigue a los malos arriba de un tanque que maneja como si fuese un auto de carreras. Que es todo lo contrario en la vida real. Así logra rescatar a Natalia y por algún motivo que no se explica, porque la verdad pasaron muy poco tiempo juntos, se enamoran y se van de vacaciones y hacen el amor alumbrados por la chimenea. Pierce, ¡qué delicia! James Bond se pone melancólico mirando el mar y ahí aparece Natalia y le dice: James, acordate que estamos en el medio de una misión. Y se van a la misión, pero otra vez son interceptados por la malvada Jean Grey, que otra vez quiere matar a James Bond usando las piernas. ¡Qué caprichosa que es! No le funcionó antes, no le va a funcionar ahora. Y no le funciona, porque James le dispara al helicóptero que sostiene a Jean y el helicóptero cae y Jean Grey muere. She always did enjoy a good squeeze.
Después James Bond se mete en la base militar y mata a Ned Stark. Y si se preguntan a cuántas personas mató James Bond en esta película, la respuesta es esta. Aunque me da la sensación de que este murió 2 veces, pero capaz que son hermanos. Ah, y después vuelve a morir en El Mundo No Basta. Y ahí también son 2. O sea, ¿qué son? ¿Cuatrillizos? ¿Son clones? ¿Son errores de casting? Uno de los grandes misterios de la saga James Bond. Y el otro misterio es por qué estás viendo este video sin suscribirte. Así que pegar una suscribida, pegar una comentada, pegar un me gusta. Seguime en Instagram que tengo Instagram, en Twitter que tengo Twitter y va. No les interesa esta parte, ¿verdad? Así James Bond salvó al mundo y se fue a vivir con Natalia y a ser feliz para siempre. What could possibly go wrong, eh? Now the world don't move to the beat of just one drum. Bueno, para siempre no, porque la cosa sigue en James Bond 2, el Mañana Nunca Muere. James Bond está con otra mina, y de Natalia, ni noticias. Está con otra mina lo más bien hasta que lo llaman por una nueva misión. El malvado Jonathan Pryce, dueño de varios medios de comunicación, quiere iniciar una guerra entre Inglaterra y China, y además quiere meter un virus para que la gente le compre un antivirus. ¿Y todo para qué? Para que sus medios de comunicación tengan más rating. Sí, para eso. And you realize how absurd your position is? No more absurd than starting a war for ratings. Todo bien, así que vamos a ver qué pasa. James Bond es enviado a detenerlo porque tiempo atrás tuvo una relación con la actual mujer de Jonathan Pryce. Entonces James Bond va para allá, pero antes Q, el inventor de la agencia, le da un auto que pueda hacer cualquier cosa que necesite la trama, como manejarse a control remoto, que te dé electricidad, que sea indestructible, que tire humo, que tire misiles y que tire unas chinches para que se te pinche la rueda. James Bond usa el auto una vez y después lo hace mierda. Un desperdicio. Dios le da barba a quien no tiene quijada. Cuestión que vuelve a seducir a la mina y así averigua dónde Jonathan Pryce va a llevar a cabo su plan. Pero la mina muere. En el camino se alía con Wan Ling, que es otra agente o una periodista, no me acuerdo, y andan en moto esposados y hasta zafan de la muerte pasando justito por debajo de unas hélices de un helicóptero. Y después se ríen de Rápido y Furioso, ¡Ja! Cuestión que James Bond logra matar a Jonathan Pryce. Y si se preguntan a cuántas personas mató James Bond en esta película, la respuesta es esta. Así, James Bond salvó el mundo y se fue a vivir con Wan Lee y a ser feliz para siempre. Let's stay undercover. Now the world don't move to the beat of just one drum. Bueno, para siempre no, porque la cosa sigue en James Bond 3, El Mundo No Basta. La cosa empieza con James Bond recuperando la guita de un tipo que se llama Roberto King. Recupera la plata, pero la plata explota matando al señor Roberto. En el velorio, James Bond conoce a Electra, la hija de Roberto, y si le ven cara conocida es porque vieron Corazón Valiente, es una de las novias de Mel Gibson. Cuestión que Electra tiempo atrás fue secuestrada y su padre no quiso pagar el rescate porque había contratado a Judi Dench para que lo ayude. Y al final la piba se escapó sola. Pero esto seguro que es mentira. A mí también me parece mentira. James Bond tiene que averiguar quién mató al padre de Electra y no pasan ni 2 escenas que eso ya se están encamando. Y de Natalia y Wan Lee, ni noticias. A todo esto, hay un terrorista ruso que quiere hacer cosas de terroristas rusos. Y si le ven cara conocida al tipo es porque vieron Trainspotting, o 28 días después. James Bond quiere detener al ruso porque cree que está todo conectado. James Bond se pone a investigar y en el camino conoce a Christmas, una joven física nuclear que trabaja en una mina y que no está para nada vestida para la ocasión, pero sí está vestida para seducir a James. Después de eso, Bond sobrevive a 1, 2, 3, 4, 5 explosiones. Todo para descubrir que quien quiso matar a Roberto fue nada más ni nada menos ni nada más que la mismísima Electra. ¿Qué? Que siempre estuvo aliada con el terrorista ruso. Ella logra secuestrarlo y en vez de matarlo de un tiro en la cabeza, que sería más fácil, más seguro y más rápido, le da un poco de charla. I could have given you the world. The world is not enough.
¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Y James Bond la mata. Después se va al submarino donde está el terrorista ruso a punto de hacerle esa cosa de terrorista ruso y ahí todos tienen la super batalla final. You forget, I'm already dead. So is she. She's waiting for you. Y si se preguntan a cuántas personas mató James Bond en esta película, la respuesta es esta. Así, James Bond salvó el mundo y se fue a vivir con Christmas y a ser feliz para siempre. Always wanted to have Christmas in Turkey. Now the world don't move. Bueno, para siempre no, porque la cosa sigue y termina en James Bond 4, otro día para morir. En esta última aventura, James Bond se va a enfrentar al malvado Coronel Moon, un norcoreano que se hizo un tratamiento genético para no parecer norcoreano. Él tiene un super rayo láser con el que puede romper lo que quiera. Dude, that's awesome. James Bond lo intentará detener con su auto invisible y aliándose con Halle Berry, otra agente secreta que se va a enamorar de James Bond de una escena para la otra, porque de Natalia, de Wan Lee y de Christmas, ni noticias. Y en el camino la conoce a Madonna, pero ella no hace nada relevante para la trama. Cuestión que James Bond se infiltra en la guarida del villano y como le sobra tiempo se encama con otra compañera más. ¿Cómo le saca punta al lápiz James Bond, Usted es adicto al sexo. Al final atrapa al malo, So you live to die another day. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! pero resulta que su compañera, quien pensamos que era buena, al final era mala y era una infiltrada. Una vez más. Igual tranca palanca porque James Bond derrota a todos y mata al villano, no sin antes decir una frase ocurrente. Time to face gravity. Y si se preguntan a cuántas personas mató James Bond en esta película, la respuesta es esta. Así, James Bond salvó el mundo una vez más y se fue a vivir con Halle Berry y a ser feliz para siempre, y esta vez sí, para siempre, porque la saga de Pierce termina acá. Now the world don't move. Con 67 muertes, el James Bond de Pierce Brosnan queda quinto en el top de muertes de héroes de acción, pero primero en el top de muertes de James Bond, porque bueno, es el único que resumí. Precisely. Pero ahora, ¿con cuál James Bond debo seguir? ¿Con Roger Moore? ¿Con Sean Connery? ¿Con Daniel Craig? ¿O con los demás? Deja tu opinión en los comentarios y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.